Testimonio de Nariño presenta La Entrevista, una conversación amena con la gente que hace la noticia. Con Uriel René Guevara Rivelo. Reciban, amigos televidentes, el saludo cordial de Coral Televisión del periódico Testimonio de Nariño. Mil gracias por su compañía. Este es el programa La Entrevista. Estamos aquí gracias a su apoyo, a sus voces de estímulo, a todo aquello que nos dicen a través de las redes sociales, la gente que nos habla, que nos sugiere nombres, personajes para que podamos invitar y poder dialogar con ellos sobre el presente, sobre el porvenir, y siempre preocupados por hacer un periodismo positivo que ayude a resolver los inconvenientes del presente y ojalá los avatares del porvenir. Sabemos que hay muchísimas dificultades, que todo puede ser un obstáculo, pero hay sueños muy poderosos, hay deseos invencibles, y de eso los líderes comunales, los líderes políticos, los líderes del gobierno, los líderes de los barrios, todo mundo tiene algo que decir, especialmente los líderes de cada hogar, que somos nosotros en familia, que podemos generar cambios, transformaciones en nuestra ciudad, y estamos precisamente en un momento histórico que a lo mejor todavía no aprendemos a aquilatar en sus reales dimensiones, porque nunca hemos tenido la oportunidad de vivir eso que estamos a punto de vivir. El proceso de paz en Colombia lamentablemente se untó, y mal untado, de lo peor, de una politiquería sucia que no dejó ver las bondades de lo que significaría la paz para Colombia, porque el egoísmo, el cinismo, todo aquello que trae la política, pues llevó a deslucir algo que nosotros habíamos soñado y que creímos o que creíamos nunca poder vivir. Estamos en medio de unos acontecimientos que vale la pena poner de relieve. Esto porque estamos en la antesala de un nuevo diálogo de paz, a lo mejor definitivo, con otra de las guerrillas más antiguas del país. Estamos hablando del ELN, cuyas conversaciones definitivas prácticamente se van a llevar a cabo en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito, con emisarios del gobierno en cabeza de Juan Camilo Restrepo y emisarios del ELN. Tenemos también de por medio la zona de concentración de los grupos guerrilleros o de los comandos guerrilleros de las FARC, y dos puntos estratégicos en el departamento de Nariño que están recibiendo ya a los integrantes de esta agrupación alzada en armas, uno muy cerca de Tumaco y otro muy cerca del municipio de Policarpa. Bueno, para entender su real significado y qué es lo que ha estado aconteciendo y qué es lo que nos espera,
pues nuevamente está con nosotros. Hemos estado muy a la par de estas noticias para que él, como comisionado de paz, el departamento de Nariño, nos explique, nos haga entender, nos ponga a tono con el significado de estos procesos de paz que ojalá lleven a muchas partes, no a alguna parte, sino a muchísimas partes, porque de verdad todos los colombianos necesitamos muchos destinos con ese rumbo que se ha definido con los procesos de paz. Es el doctor Carlos Pantoja Revelo, comisionado de paz para el departamento de Nariño, quien está nuevamente con nosotros. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Uriel. Como siempre, te agradezco tu cordial invitación. Un saludo cordial a todas las televidentes, a los televidentes de toda la región, de Ipiales, de Obando, de Nariño, en general de Colombia. Es demasiado importante este momento que está viviendo el país. Y quiero felicitarte a ti, congratularme con tu periodismo, porque definitivamente contigo iniciamos estos diálogos cuando apenas se esbozaban los acuerdos entre Timochenko y el presidente Santos. Eso ya hace más de 5 años. De ahí en adelante la secuencia ha sido permanente, tú has estado, como se dice, al pie de la jugada, y hoy que está culminando prácticamente una nueva etapa de este proceso largo de paz y de esperanza, pues aquí estamos para celebrarlo. Pero permíteme de entrada, Uriel, hacer una pequeña reflexión que la comparto con todos ustedes. En principio, la prensa anuncia, los medios anuncian las desmovilizaciones de las FARC, pero en el carácter mío, en mi condición de líder cívico, de líder político, de líder social y como comisionado de paz del departamento, sí tengo que celebrar vivamente, emocionadamente si se quiere, estas marchas que de todo el país convergen a las zonas veredales donde se va a dar el proceso de la normalización. Eso es demasiado importante, no lo verá el país, ningún país lo ha visto y no lo volveremos a ver nosotros jamás. Por eso debemos celebrar, los colombianos que entendemos y hacemos el llamado a toda la gente que entienda la magnitud, el significado de estas marchas de paz, porque no son las marchas de la guerra, sino las marchas para entregar las armas que las tomaron los combatientes de las FARC en un determinado momento para enfrentar al gobierno por la paz. Porque hay que recordar también, esa es historia muy importante, que cuando nacieron las FARC con Marulanda y Jacobo Arenas, dijeron vamos a defendernos, a reivindicar nuestros derechos de campesinos y de colombianos, enfrentando la violencia del gobierno, pero la violencia para conseguir la paz, para cambiar el panorama político. Eso lo dijeron en 1964 y han corrido muchos calendarios, como se dice, ha pasado mucha agua debajo de los puentes, pero miren que no hay plazo, que como dicen, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Hoy estamos ante esa perspectiva. Me ha emocionado ver a través de los medios definitivamente las marchas de la gente, las mujeres, los jóvenes, los combatientes viejos, curtidos, desfilando hacia las zonas de concentración con una sola esperanza, la esperanza de encontrar una nueva vida. Estas marchas no son marchas de guerra, estas marchas han sido marchas para superar la guerra, para encontrarse con la esperanza, quizá para que nos encontremos en una nueva Colombia. Eso es lo importante que debemos celebrar, Uriel, y yo estoy vivamente emocionado en ese sentido. Han marchado mujeres con sus críos en sus brazos, han marchado también mujeres que están gestando en la esperanza de hace más de 2 años, que tenían confianza de los diálogos de paz, hicieron del amor un homenaje para el futuro. Estos hijos que han engendrado, estos hijos que van en las manos y en el vientre, estos hijos ya no volverán, ojalá, nunca a tener ese ambiente de guerra, y por eso debemos celebrarlo. Debemos celebrarlo, amigos, todos los colombianos, de que esta es una guerra que une dos siglos, porque es la guerra del siglo XX y la paz y la guerra del siglo XXI.
Ningún país ha enfrentado esta magnitud de esta conmoción. ¿Cuántos procesos de paz se han vivido? Procesos con tanto presidente. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántos muertos? Por la paz murió la Unión Patriótica acribillada. Por esos héroes, estas marchas le hacen homenaje a los creadores de las FARC, a Marulanda, el comandante, a Jacobo Arenas, a todos los que han muerto, a todos los guerrilleros, a los que murieron creyendo en la paz, porque dijeron vamos a defendernos, si hacemos la guerra es para conseguir la paz. Pero mire que han pasado 50 años y a los 50 años la historia nos da esa posibilidad. Y a mí me da una posibilidad cuando fui testigo especial del ataque a Marquetalia, a Marulanda Vélez, y que nosotros fuimos solidarios en el tiempo, me da la oportunidad de ser todavía un testigo excepcional al cabo de más de 50 años de este retorno a la paz y de estas marchas tan emocionadas y estas marchas históricas. Permítame, doctor Carlos Pantoja, reflexionar sobre algunos puntos que acaba de mencionar. Bueno, más que puntos, son imágenes, son realidades. Dentro de las atrocidades de toda guerra, especialmente esto de la guerra en Colombia, pues se decía, y era una realidad, que dentro de las filas de la guerrilla estaba prohibido que una mujer quedara en embarazo, para que nos entiendan, que se les obligaba a abortar, incluso se prohibía el enamoramiento, había que alejar a uno y otra para que no hubiera ese peligro de concebir dentro de la selva. Dentro de estos últimos años en los que ha habido diálogos de paz, la gente, quizás una de las más grandes sorpresas que ha tenido es precisamente ver la cantidad de mujeres en embarazo, los niños de la guerra que están caminando de los brazos o de las manos de los padres y que fueron guerrilleros. Entonces uno dice, bueno, nunca se había pensado, por ejemplo, en una guardería para esos niños, nunca se había pensado en que habría que habilitar centros de salud para las mujeres gestantes. Obviamente había una confianza en la paz en la guerrilla que cambiaron las leyes, cambiaron las normas. Es decir, doctor Carlos Pantoja, hubo un espacio, un tiempo para el amor dentro de los milicianos, dentro de los combatientes. Exactamente, Uriel. Yo creo que las prohibiciones eran prohibiciones de guerra. No se podía permitir el amor, como se dice, el desfogue del amor para la procreación. Al amor no se lo puede prohibir, los guerrilleros se amaban, pero obviamente estaban cohibidos, tenían su sistema de anticoncepción para no engendrar niños en medio de la hostilidad de la guerra, cuando la guerra definitivamente para las mujeres y para los hombres no tiene la vida asegurada, es incierta, todo amanecer y todo anochecer es incierto, por eso había esa prohibición. Pero lo que hay que resaltar de todo lo que estamos diciendo y lo que tú anotas, Uriel, es lo siguiente: era tan seria la decisión en un determinado momento de los dirigentes de las FARC de aprobar los acuerdos del gobierno y entrar en este proceso definitivo de paz para dejación de las armas y la construcción de un nuevo partido político que oxigene esta democracia raquítica de Colombia, que lo han cumplido. Y en ese marco tenemos que entender que los guerrilleros tenían confianza absoluta de que se iban a firmar los acuerdos de paz y por eso cambiaron los parámetros de prohibición, de la abstinencia de tanto tiempo de la concepción y dieron rienda suelta a ese anhelo que tenemos todos los seres humanos, hombres y mujeres, de procrear, de dejar para la posteridad algo de nosotros mismos. Y eso es lo que se está viendo actualmente, de que no va el embarazo más allá de un año, no va el nacimiento más allá de un año, sino cuando ya estaba prácticamente cierto de que los acuerdos se iban a firmar y ellos hicieron esa atención a sus comandantes. Aquí resalto finalmente, Uriel, amigos televidentes, resalto de que la guerrilla lo que comprueba con estas desmovilizaciones y con estas marchas históricas es la seriedad de la guerrilla. La guerrilla se comprometió en el proceso de paz, en la firma de los acuerdos, se ha comprometido tanto y a dejar las armas
y a buscar otra perspectiva para Colombia, una perspectiva para la política nueva, que indudablemente han estado milimétricamente cumpliendo la cronología del acuerdo del gobierno. Aunque el gobierno no ha cumplido exactamente con sus compromisos de haberles adaptado las zonas veredales de concentración para la normalización, pero eso no ha importado. Ellos han hecho las críticas respectivas y el gobierno ha recibido esas críticas, pero yo creo que ya el reducto de lo que falta por concentrarse entre hoy y mañana no va más allá de 500 u 800 guerrilleros. El resto ya está concentrado y entramos, Uriel, en una nueva etapa. Pero hay que hacerle un homenaje a los líderes, a los grandes líderes de la guerrilla de las FARC-EPL, que fueron los que protagonizaron los acuerdos en La Habana. Y obviamente hay que señalar la disciplina. Eso es la disciplina de un ejército como las FARC, la disciplina de acatar la autoridad de sus jefes y acatar estrictamente para desmovilizarse, para concentrarse en las zonas, para andar en estas marchas usando todos los medios, las trochas, los ríos, los carros nuevos, los carros viejos, con el fin de hacerle honor a la palabra de sus comandantes, cumplir la desmovilización dentro de la cronología que han acordado con el gobierno. ¿Cómo entender entonces, doctor Carlos Pantoja, usted como comisionado de paz, que viendo la significancia de estos procesos, especialmente el de las FARC, que está en una etapa antes del día D, que es la dejación de armas y la reconstrucción de un país en el posconflicto, que haya todavía unas disidencias, que haya unas oposiciones, yo no sé cómo calificarlas, pero diríamos que desdicen de la razón? El Centro Democrático, por ejemplo, con el expresidente Uribe a la cabeza, con todos los comentarios, cuando hubo eso del plebiscito y que cuando se pensó que el no iba a derrumbar los acuerdos de paz y se vio que era una opinión de un grueso de ciudadanía que no derrumbaba ningún proceso porque estaba blindado como proceso y como acuerdo con veeduría internacional y tantas cosas. ¿Qué se puede decir, doctor Carlos Pantoja, de estas contradicciones, de estos opositores, de esta gente que ha sido cruel con el proceso de paz, con el presidente Santos, con las FARC, porque de criminales no los bajan, de delincuentes no los bajan, y se sospecha de todos los acuerdos, por mayúsculos que sean, porque siempre se está en ese afán de desdecir de un proceso que, como dice el doctor Carlos Pantoja, los que saben, saben también qué representa, qué significa. Tú sabes, Uriel, que hay enemigos. Otto Morales Benítez hace mucho tiempo, en los primeros acuerdos de paz con Belisario, dijo: la paz la están saboteando los enemigos agazapados. Es decir, la ultraderecha ha existido en Colombia. Podríamos permitirnos decir una cosa, es que la paz que se está tratando de implementar en este momento con estas marchas tan significativas es una paz demasiado importante en la trayectoria histórica. Es que Colombia no ha vivido en paz, lo habíamos dicho en este programa anteriormente. Colombia lleva más de 500 años de guerra. Para decir solamente algunos mojones en los que podemos insistir, veamos que la guerra de la independencia duró 14 años hasta que se venció con la batalla de Ayacucho el 24 de agosto. Después vienen 8 guerras generales, 8 guerras civiles generales. Después vienen 14 guerras civiles parciales. Después vienen 2 conflictos internacionales con el Ecuador. Vienen 3 golpes de Estado. Después viene la guerra de los 1000 días. Después viene la matanza de los obreros bananeros ya en el siglo XX, de los obreros bananeros en la costa. Después viene el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se destapa la violencia liberal conservadora. Entonces miren que nosotros definitivamente, Colombia no ha tenido un proceso de paz, y no ha sido crítica a la guerra. Esta guerra ha sido
permanente, y por eso debemos resaltar que en este momento, esta desmovilización, estos acuerdos de paz que ya se van a concretar, han tenido enemigos porque obviamente los herederos del colonialismo español, los privilegiados que están en el gobierno, la ultraderecha entre la cual está el presidente Uribe, obviamente no quieren, no han querido nunca que haya una competencia, un contendor con mucha autoridad política y moral como las FARC, que salgan a ser partido político y que cambien el panorama político de la corrupción, porque yo creo que eso va a ser así. Miren lo que está sucediendo actualmente. Está cuestionado hasta el propio candidato del Centro Democrático, Zuluaga, del uribismo. Está cuestionado por recibir coimas, no coima cualquiera, recibir el aporte de estas transnacionales que han usufructuado el poder del Estado para hacer cosas indebidas y enriquecerse. Está cuestionado el establecimiento, está cuestionado el Estado. En este ambiente nace estas marchas, se están dando estas marchas. En este ambiente se van a concentrar, en este ambiente van a estar en las zonas veredales de concentración para dejar las armas, y en ese ambiente se va a dar, y ojalá lo celebremos como siempre, Uriel, contigo, ante la amable televidencia, lo celebremos cuando las FARC, después de entregar las armas a la veeduría internacional, anuncien a todo el mundo y a Colombia en general la creación del partido. Esto lo está esperando Colombia y nosotros lo estamos esperando. Yo personalmente lo estoy esperando porque creo que es necesario de que haya una competencia sana en la política colombiana por la decadencia que tenemos, por el auge de la corrupción que ha tocado todas las vértebras de los partidos tradicionales. Eso entonces es demasiado importante y no van a desaparecer los críticos. Lo que pasa es que los críticos han querido pelechar del Estado, monopolizar el poder del Estado, usufructuar el presupuesto nacional a beneficio de ellos, y no querían obviamente, y no quieren competencia. Y para estos la guerrilla convertida en partido político es más que una amenaza, porque no van a ser los corruptos que van a salir a hacer política. ¿Qué está pasando en concreto aquí en el departamento de Nariño en este momento con la movilización, como usted la describió hace unos momentos, hacia las veredas allá en el corregimiento de Madrigal, en el municipio de Policarpa y en Tumaco? ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento de este proceso? ¿Ha habido normalidad? Hemos visto algunos videos donde la gente con banderas blancas hace los recibimientos, pero también se oyen críticas, no han sido adecuados los campamentos, hacen falta muchas cosas. ¿Cuál es la realidad de Nariño, doctor? Bueno, Uriel, hay que celebrar también y hay que resaltar de que es una nota muy bonita, muy festiva, muy cariñosa, que la gente ha recibido a todos los integrantes de las marchas que se van a desmovilizar y que van a entregar las armas. Los han recibido en todos los pueblos, en todos los caseríos, en todas las veredas, los han recibido con cariño, los han recibido con fiesta, porque dicen, por fin vamos a cambiar el panorama de la guerra por el panorama de la paz. Esa nota hay que resaltarla, quiere decir que hay mucho cariño, que contrario a lo que la prensa y a lo que los enemigos dicen que son unos criminales las FARC, la gente del pueblo que los ha tenido muy cerca, que los conoce más cerca, saben que no son así, que son unos luchadores, son unos combatientes y que han supervivido en medio de las penalidades y que hoy salen a buscar una nueva vida. Esa nota es muy importante, pero la otra nota que hay que resaltar, Uriel, a tu pregunta es la siguiente. El gobierno no cumplió totalmente porque los acuerdos eran entregar puntualmente hasta el 31 de enero, entregar los sitios de las zonas veredales de desmovilización y normalización, entregarlas totalmente adecuadas, con agua potable, con energía eléctrica, con habitaciones, en fin, con toda la... cambiar definitivamente, presentarles a los guerrilleros la cara del Estado, la cara de la civilidad si se quiere, pero no fue así. Por eso algunos han preferido, como no les entregaron nada, sino un descapote a marchas forzadas de la tierra, prefirieron
hasta que se adecúen eso, todavía pasar en sus cambuches, que creo que están más adaptados a la intemperie que les presentaron. ¿A qué se debe eso, amigos que nos están escuchando? Se debe a que la corrupción está metida. Por eso dieron cuenta que en Tumaco se habían dado un contrato para la adecuación y ese contratista subcontrató y ese subcontratante volvió a subcontratar y ese tercer subcontratante subcontrató con una señora, con una pobre señora que no tenía ninguna noción de nada, y al final tuvieron que alquilar unos bulldozers a la carrera y ahí pues obviamente no había adecuación. Por eso los guerrilleros encontraron eso totalmente en unos desechos, prácticamente no era adaptado. Pero ¿a qué se debe eso? A la corrupción. La corrupción también permeó. Algunos pícaros de los que quieren pelechar en estos momentos especiales, pues sí, no hicieron el trabajo como se debe hacer honradamente. Es difícil en Colombia encontrar firmas serias. Nosotros sabemos muy bien, todos ustedes saben muy bien, que la contratación sobre todo de obras físicas como carreteras de la tercera o la cuarta generación están corroídas por la corrupción, y esa contratación y subcontratación que sucedió en la parte donde se iban a desmovilizar las guerrillas en barbacoas no estaba adecuada. Hasta ahora los guerrilleros se han dedicado con las maderas que le han entregado a adecuar ese sitio, pero lo importante, como decíamos anteriormente, es la palabra empeñada de las FARC. Están cumpliendo y al final todo se subsanará para que el cronograma, no solamente de concentración, sino la adecuación hasta mayo, se puedan entregar. Ya van a entregar las armas progresivamente a la veeduría internacional, pero se puede entregar entonces y entrar en un proceso diferente. Eso es muy importante. Entonces la guerrilla ha tenido que adaptarse. Ha sido menos difícil en Policarpa, pero en Tumaco ha sido muy, muy difícil. Y algunas zonas también de otras partes de Colombia. Pero en general podemos celebrarlo, que la guerrilla ha cumplido y que ya lo que falta por concentrar son prácticamente unos 500 guerrilleros que entre hoy y mañana llegan a los sitios veredales de concentración y de normalización. Dentro de los imponderables que se han presentado en Nariño, yo creo que en muchísimas partes de Colombia, está lo que ya la gente temía y que hoy denuncia, y es que en los sitios donde estaban las FARC, resulta que no quedaron libres, no quedaron soberanos, sino que fueron aprovechados por otros grupos armados ilegalmente, especialmente por delincuentes, por narcotraficantes, por ejércitos oscuros de paramilitares, por ejemplo. En Nariño se está presentando este hecho, doctor Carlos Pantoja. ¿Usted sabe si en aquellos sitios, por ejemplo, por no irnos lejos, que ocupaba las FARC en La Victoria, por ejemplo, están siendo ocupados por paramilitares o por otras fuerzas? Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. Yo tengo información del comandante Romaña, que tenía la responsabilidad y tiene la responsabilidad de el sector de Tumaco, y que tenían que movilizarse y desmovilizarse en una zona especial de Tumaco, de que definitivamente estaban acosados por sectores armados diferentes, de diferentes grupos, de paramilitares camuflados, de Valcrin y de todo eso. Pero ellos han estado denunciando. Obviamente ellos no pueden ripostar absolutamente nada de acuerdo a los compromisos con el gobierno. Por eso tenían la garantía del ejército de que les hiciera un cordón prácticamente de seguridad, y el ejército también hay que alabar. El ejército, con el mando del presidente y del comandante general del ejército, han cumplido a las FARC como ejército insurreccional. Han cumplido y les han dado protección. Pero las denuncias que yo he recibido de los comandantes son ciertas. Pero yo creo que ahí va a ser precisamente uno de los puntos muy especiales que se tienen que cumplir, porque está consignado en los acuerdos de La Habana. No puede haber paz si no hay totalmente un